bienvenidos a Pan de Vida Podcast, en donde hablamos sobre la palabra de Dios para todo aquel que tiene hambre del pan vivo. Te invitamos a suscribirte a este canal para que recibas las notificaciones de los nuevos episodios. Y a continuación, el mensaje de hoy. Gracia y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros. Estamos tratando sobre el amor de Dios en nosotros y el llamado divino para que amemos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Estos son los dos grandes mandamientos señalados por el Señor Jesús en Mateo 22, versículos 37 al 40. Y hacemos bien en prestar mucha atención a este mandato. Hemos empezado el camino de amar a Dios. Todavía nos falta mucho. No desanimemos, sino que prosigamos adelante día tras día. Estamos en una carrera de resistencia, no de velocidad. El amor es clave en la economía de Dios. Por amor, el Padre envió a su Hijo. Por amor, el Hijo fue crucificado para pagar el precio de nuestra redención. Por amor, fuimos hechos hijos de Dios y coherederos con Cristo. Por amor, estamos siendo transformados y podemos avanzar de gloria en gloria en el conocimiento y entendimiento de nuestro Dios. Les comenté de la moneda de curso legal en el reino de Dios. Esa moneda es el amor. Atendamos al consejo del Señor Jesús. Él nos dijo que no hagamos tesoros en la tierra, sino que hagamos tesoros en el cielo. Lo de aquí todo es perecedero, lo de allá es lo que permanece por la eternidad. Cuando entendemos esta nuestra realidad, algunos textos se nos hacen más claros. Cuando voy a la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8, yo leo: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es el llamado más alto de amar a Dios. Pero ese crecer en el amor de Dios es paulatino, no ocurre de la noche a la mañana. Muchas veces hablamos, sí, yo amo a Dios, pero estamos empezando a amar. No es un amor aún maduro, debe llegar a ser. Hay dos factores que inciden en el resultado. El resultado de seguir avanzando en lo que Dios quiere que avancemos. Esos factores que ayudan mucho es el amor de Dios en nosotros y la fe, nuestra confianza en Dios. Ahora, para que todo eso se manifieste, se deje ver, yo pueda vivir de acuerdo a eso, surgen dos preguntas. ¿Cómo crece, aumenta el amor de Dios en nosotros? ¿Cómo crece y aumenta la fe, la confianza en nosotros, la confianza en Dios? En la medida que morimos a la carne, que menguemos y que Cristo crezca en nosotros. Ese es un proceso que al principio quizá algunas personas que están empezando ni siquiera entiendan ese concepto. Pero ahí es donde nos lleva el Señor. Porque las dos grandes realidades de la vida cristiana que debemos cultivar y crecer en ellas son que el amor es la moneda de curso legal en el reino de Dios. Entender eso. Y ese entendimiento te hará enfrentar muchas cosas de otra manera que la que hacía antes de entender eso. Porque ya entendiste que hay un propósito más alto.
Y la segunda gran realidad es reconocer y entender que cuando pecamos contra el amor, pecamos contra Dios, porque Dios es amor. Y todo lo que estaremos hablando en esta oportunidad y tal vez en una otra y en otra más, es eso, de cómo nosotros, al permitir algunas cosas en nuestras vidas y a no permitir que otras crezcan, estamos pecando contra el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor, es decir, estamos pecando contra Dios. Y uno siempre tiene que preguntarse, ¿cómo están actuando en nuestras vidas estas dos realidades? Es decir, crecer en el amor y crecer en la fe y la confianza. Señor, tú eres bueno, mi Señor, bueno. Tú llegas a nuestros corazones, habla, Señor, a nuestras vidas, produce cambios, que cuando los vemos sabemos que eso no es obra nuestra, es obra tuya. Tú eres el único que puede producir ese cambio, Señor, en nosotros. Pero tú buscas siempre un corazón que desea esos cambios, que va a cooperar contigo, Señor, y no va a oponer resistencia, como tal vez lo hayamos hecho mucho a través de los años. Pero en ese tiempo, Señor, entendemos que hay un llamado más alto de tu parte, para que enderecemos nuestros pies, para que crezcamos en tu amor, Señor, ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones por tu Santo Espíritu, pero nuestro propio yo, nuestra propia naturaleza carnal, lo impide de manifestar, Señor. Háblanos en esta oportunidad, Dios, que tu Santo Espíritu encuentre libertad en cada uno de nosotros para llevarnos a toda la verdad. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. En el contexto de lo que el Señor nos está hablando, recordemos que estamos trabajando con 1 Corintios 13. Consideraremos 3 aspectos relacionados con el amor. Y note, son 3 áreas que parecen ser amor y puede que no lo sean. Veamos. En ese punto estaremos viendo 3 situaciones que se pueden dar. Lo que no es, pero que parece ser el amor. Lo que no es ni debe haber en el amor. Lo que es y lo que debe haber en el amor. Hoy vamos a empezar con ese primer punto, que yo lo llamé el punto A. Lo que no es, pero que parece ser el amor. Vida de oración. ¿Cómo? ¿Cómo? No entendí. Va a entender. 1 Corintios 13:1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y alguien se pregunta, ¿es posible tener vida de oración y no tener amor? Sí, claro que sí. ¿Y debo dejar de orar por eso? No. Lo que se debe hacer es pedirle al Señor que nos enseñe a amar y que esa petición sea diaria en nosotros. Dios tiene sus medios, sus mecanismos, sus formas especiales, pero sigamos pidiendo. Él lo va a hacer. Y cuando pase algo en tu vida que no te agrade mucho, piense, Señor, si eso es necesario para que yo crezca en ese amor, está bien, vamos a seguir adelante. Debemos pedirle al Señor también que nos enseñe a orar. Nuestras oraciones muchas veces son una repetición de palabras huecas. Necesitamos pedirle al Señor que nos enseñe a orar. Porque alguien puede decir, no, el Señor enseñó con el Padre Nuestro. Sí, pero la oración no puede ser algo mecánico que yo lo repito. No, la oración debe nacer de adentro. Y la palabra que leímos dice, metal que resuena, címbalo que retiñe. Es decir, ruidos
ahí no hay armonía, no hay sonidos melodiosos. Entonces eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Qué sonidos salen de nosotros en la vida diaria? Sobre todo en el hogar. Te pregunto, a ti, ¿qué sonidos salen de ti en la vida diaria? ¿Sonidos musicales, sonidos armónicos o ruido y a veces exceso de ruido? Esas son cosas que uno tiene que pensar. Porque si tú estás teniendo una vida que tú oras todos los días, tú lees la Biblia todos los días, y tú no estás viendo cambios en tu vida, que tú no te das cuenta que tu paciencia no ha crecido, tú sigues siendo sumamente impaciente, por todo se molesta, por todo se irrita, anda tirando cosas, anda empujando cosas, qué sé yo. Entonces, no es dejar de orar, no, quizás es orar más. Pero no pensar que porque estás haciendo todos estos ejercicios, que son ejercicios espirituales y que deben tener un fin espiritual, te ha hecho bajar la guardia y pensar que estás bien, ¿no? Porque repito, la oración debe nacer en Dios. De Dios viene a nuestros corazones. Entonces oramos, el Señor escucha que nosotros pedimos lo que Él quiere que pedimos y Él lo hace. Esas son las oraciones conforme al corazón de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Yo te pregunto, eso me ha pasado hace mucho tiempo atrás, que sales de un tiempo de oración muy significativo. O sea, tú sales de ahí como si estuvieras caminando en nubes. Y tan pronto salga, algo ocurre, te molestas y despotricas como un necio. ¿Qué pasó ahí? Eso fue una manifestación de la vieja carnalidad que impide que la vida del Espíritu siga creciendo en nuestras vidas. Yo siempre me acuerdo de una vez de una hermana que ella oraba bastante, era una mujer de Dios, definitivamente, sí lo era. Todos éramos bebés en aquella época. Entonces, pero desde aquella época se me llamaba la atención. Una mañana de domingo llegué a la iglesia. Dice, ay, hermana, yo salí de 2 días, o no sé cuánto tiempo, ya no me acuerdo, de ayuno. Y yo venía bien, pero cuando yo llegué aquí algo pasó. El diablo me atacó. Yo dije, ¿qué pasó? No, cuando yo entré, la hermana fulana, que siempre me saluda, hoy me quitó la cara. Ese es el diablo. Y en aquel entonces, hace muchos años, el pensamiento que me vino fue, no, eso no es el diablo, eso fue la carne. Porque ya empezaba a entender que la tendencia nuestra de echarle toda la culpa al diablo es propio de esa tendencia de excusarnos nosotros buscando al culpable ausente. Y si el problema es el diablo, entonces yo no tengo que cambiar. Si el problema es otro, yo no tengo que cambiar, yo estoy bien. Porque el problema es siempre de los demás. Hasta que nosotros no veamos y nos miremos aceptando delante del Señor que el problema somos nosotros. Nosotros somos el problema. No, pero que Él hace. Sí, pero eso, si tú estás buscando de Dios, si tú quieres estar viviendo llena del Espíritu Santo, entiéndase, dirigida por el Espíritu Santo, tú vas a poder mirar a esa persona con compasión porque está viviendo en la carne, si es cristiano. Y si no es cristiano, necesita a Cristo en su vida. Son cuestiones de actitudes, pero eso no se logra por nuestras fuerzas. Ni te creas que va a poder hacer eso por tus propias fuerzas. Por tus propias fuerzas lo puedes hacer 1 día, 2 días, al tercer día te vas al piso. Es por el poder de Dios. El Señor lo ha dejado determinado en su palabra. No es con fuerza, no es con espada, no es con ningún recurso humano. Es con mi espíritu. El Espíritu Santo de Dios que está en ti es el que hace la obra. Pero tú y yo tenemos que aprender a rendirnos a la dirección que nos da el Espíritu Santo. Así que una vida de oración parece ser el amor de Dios en ti y necesariamente no lo es. Porque más bien la carne se está manifestando más que el Espíritu.
lo que no es, pero que parece ser el amor. Una vida llena de los dones del Espíritu Santo. 1 Corintios 13:2. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. ¿Quién está escribiendo eso? El apóstol Pablo. ¿Inspirado por quién? El Espíritu Santo. ¿Y está hablando de qué? De los dones del Espíritu Santo. Y el que está hablando ese es el mismo Espíritu Santo. Entonces eso debe producir en nosotros un efecto de wow, tengo que detenerme aquí. ¿Y qué tenemos que aprender de eso? Que podemos tener muchos dones, tener palabras de profecía. ¿Qué habla para palabras de profecía? Hablar de parte de Dios, profetizar, entender todos los misterios y toda la ciencia. Que Dios te use en palabras de sabiduría y palabras de ciencia. Que tengas una fe y tú puedas hacer prodigios con esta fe. Pero si no amamos a Dios y al prójimo, nada somos. Si no tengo amor, nada soy. Pero tener amor implica amar a Dios y amar al prójimo. A Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Esa debe ser nuestra meta. Pero tú no puedes llegar a pintar una casa hasta que tú hayas levantado las paredes. Y después que levantas las paredes todavía tienes que repellarlas. Después poner la pintura. Para que al final tú tengas una casa edificada, levantada y lista. Así pasa en la vida espiritual. El amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como mismo no llega solito, no. Muchas cosas tienen que ocurrir antes. Y en todo este tiempo el Señor nos ha estado llevando paso a paso para llegar a ese punto. Así que vuelvo a oír muchas de las prédicas anteriores para ver dónde el Señor está queriendo que tú endereces tus pasos. A Dios no le impresionan los dones del Espíritu que se dejen ver en nuestras vidas. Al Señor no le impresiona todas las revelaciones, iluminaciones que el Señor nos haya dado. El Señor no le impresiona el gran poder que se pueda manifestar en nosotros. ¿Y por qué nos impresiona? Todo esto viene de Él, todo eso son dones. ¿Qué es un don? Algo que Él te da que en realidad tú no trabajaste para Él. Fue gratis, ya. Por eso que a Dios eso no lo impresiona. Por eso que en un momento el Señor dijo a un grupo que no los conocía, que se alejaran de Él. Y ellos dijeron, Señor, pero en tu nombre hicimos muchos milagros. Y mencionaron todas las cosas que habían hecho por medio de dones. Y el Señor, ¿qué les dijo? No los conozco. No son los dones. Esa es una razón por la cual si un hijo de Dios solamente tiene dones a sus ojos, a los ojos de Dios, nada es, nada somos. Podemos impresionar a las personas con mucha elocuencia, con retórica. Podemos aún bendecirlas. Pero si somos indiferentes, a veces somos duros, a veces hablamos palabras que no deberíamos decirlas, nos falta el amor de Dios manifestado en nuestras vidas, nada de eso va a impresionar al Señor. Solo seremos metal que resuena y címbalo que retiñe. Antes de querer impresionar a los hombres, debemos anhelar, impresionar, entiéndase, agradar a Dios. Ustedes dirían que David, el dulce cantor de Israel, impresionó, agradó a Dios. Yo digo que sí. Fíjense lo que le dijo el Señor a David. Estoy en Hechos 13, versículo 22. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien
hará todo lo que yo quiero. Hará todo lo que yo quiero. ¿Qué fue lo que impresionó al Señor? La obediencia de David. ¿Tú quieres que el Señor se impresione contigo? Obedezca. Pero cuando tú entiendes que necesitas obedecer a Dios, te va a encontrar que todo tu ser se revela contra eso. Porque tienes que empezar, si no has empezado, un proceso de hacer morir tu carne. Y de eso trata todo ese mensaje que estamos tratando, que tiene que ver con la moneda de curso legal en el reino de Dios, que es el amor. El otro punto, lo que no es, pero que parece ser el amor. Una vida dadivosa y muy generosa. 1 Corintios 13:3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Cuántos hay que dan mucho por un simple amor natural o para recibir reconocimiento de otros? ¿Tiene eso valor para Dios? No. Si tú quieres que algo que tú hagas tenga valor para Dios, todo lo que hagamos debe ser por amor al Señor y por amor al prójimo, en ese orden. Porque el amor al prójimo no puede estar por encima del amor de Dios. El amor de Dios es lo primero. Es necesario tener vida de oración. Es necesario anhelar los dones espirituales. Es necesario dar. Pero todo eso debe ser por amor al Señor y a mi prójimo. Te conocen también el caso de Cornelio. Se habla de él en Hechos 10. Que era generoso por amor al Señor y encontró lo que buscaba. Ese hombre dice, él era un centurión romano, o sea, un soldado romano. Y la Biblia lo describe como un hombre piadoso y temeroso de Dios. No solo él, sino toda su casa. Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. No era judío, era gentil. Y él vio entonces en aquel día, estaba orando, tuvo una visión. Y él veía entonces que un ángel de Dios entraba donde él estaba y que le decía, Cornelio. Y él se asustó, ¿no? Ay, ¿qué es, Señor? Y el ángel le dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. A raíz de esa visión, el ángel le dice que mande llamar a Pedro. Pedro viene, el habla del Señor, se convierte él y toda su familia. Pero entonces, ¿qué hacía Cornelio? ¿Qué se veía en su vida? Dadivosidad con la motivación correcta. El amor a Dios y al prójimo. Y fue aceptada por Dios. Y esa es la clase de dádivas que son deseadas por Dios. Cuando hagamos las cosas por amor a Dios y por amor al prójimo. Recuerden, esa es la moneda del reino de Dios. Tú no puedes discutir, ay, pero ¿por qué? Porque Dios decidió que es así. Él es el creador, Él es el soberano Dios. ¿Quién somos nosotros para decirle a Dios que lo que hacemos es mejor? El otro punto principal, porque aquí hay varios subpuntos, dice, lo que no es ni debe haber en el amor. Antes vimos lo que no es, pero que parece ser el amor. Y ahora vamos a ver lo que no es ni debe haber en el amor. 1 Corintios 3. Voy a leer del versículo 4, la parte B, hasta el versículo 6, la parte A. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. Con solo la lectura de ese texto, que son ni siquiera 2 versos completos, tú dices, wow, a mí me falta mucho amor, porque hago muchas de esas cosas. Sí,
es que estamos en ese caminar, estamos en ese camino de crecimiento. Tenemos que ir madurando día tras día. Eso es normal. Lo normal es que no lo hagamos. Lo normal es que cada día estemos igual, que no haya cambio en nosotros. Esto sí no es normal. Porque un niño que no crece y se detiene, eso no es normal. El crecimiento debe seguir siempre. Entonces, lo que no es ni debe amor, ni debe haber en el amor. El amor no tiene envidia. La palabra envidia usada en ese pasaje, cuando uno busca en el significado en el griego, el idioma que fue escrito en el Nuevo Testamento, encontramos que envidia es zeloo, con Z y 2 O's al final, zeloo. Y el significado es celo o envidia. Desear, mostrar celo. Ese es el verbo, ¿no? Celar. Pero cuando vemos el sustantivo, celos, es la palabra celos. La misma palabra, pero en vez de tener 2 O's, tiene una S al final y una tilde. Y significa envidia, malicia, ardor, solicitud. Y resulta que celo y celos se usan en el buen y en el mal sentido de la palabra. En el buen sentido se usa con el significado del celo que cuida, que protege, que defiende, que preserva. No obstante, las palabras celo y celos en la Biblia se utilizan mayormente en el mal sentido, significando envidia, malicia o celos amargos. ¿Qué hace la envidia? Porque aquí dice, el amor no tiene envidia. ¿Pero qué hace la envidia? La envidia, mira por casualidad, pon atención para ver si contigo no pasa eso. Cuando estamos bajo la envidia hace que se mire con desagrado la felicidad, la prosperidad de otros y la desea para sí. Tan pronto la persona dice, sí, porque mira, ve, ni siquiera busca a Dios y mira todo lo que tiene y yo no tengo nada. Eso es envidia. Y no solo se queda ahí la envidia, porque cuando esa persona que te mostró envidia, inconformidad con lo que al otro le pasa y a él no, llega un momento que al no poder tener lo que ven otros, empieza a criticar a los que sí tienen lo que él desea. Puede entender eso, ¿verdad? A criticar al otro. ¿Pero por qué lo está criticando? Porque él tiene más que esa persona. Y está molesto con aquella persona. Y eso se manifiesta. Con razón Jesús dijo, de lo que habla la boca, porque está lleno el corazón. Yo también tengo mucho tiempo hablando de eso. Examina lo que tú hablas en 2 días. Y hasta anota lo que tú hablas. Y te vas a dar cuenta de lo que hay en tu corazón. La codicia. Envidia. La envidia te lleva a la codicia de querer tener lo que otros tienen. Es causal de conductas que dañan al prójimo, ya sea con mentiras, calumnias, chismes y cosas similares. Ahí se aplica bastante, una vez lo mencioné, una vez les conté. El clásico ejemplo de la zorra y las uvas. A la zorra le gustaban mucho las uvas. Los zorros son esos animales son perros, que parecen un perro. Y son así color como medio anaranjado. Son bonitos, pero son bien dañinos. Le gustaban mucho las uvas. Y un día encontró toda una plantación. Una plantación no era como un enramado de uvas que estaba así alta. Y él le encantaba las uvas y venía corriendo y saltaba para ver si con la boca podía abocañar un racimo de la uva y nada, no podía y daba y no podía. Cuando ya estaba bien cansado, se detuvo, miró las uvas, total, están verdes. No estaban verdes, estaban maduras, pero como no pudo conseguirlas, las menospreció. Eso es lo que hace la envidia, eso es lo que hace el progresar de esa envidia que se transforma, que es una manifestación de una codicia, de querer tener lo que el otro tiene, y como no lo tengo, entonces empiezo a atacar a aquel otro.
Y el amor, por el contrario, se deleita con la felicidad de otros y desea que todo le vaya bien a los demás, aunque a uno mismo nos vaya mal y nos veamos privados de muchas cosas. ¿Y por qué? Porque en el amor no hay envidia, sino gozo por la alegría del otro. Celos amargos y envidia son obras de la carne, la vieja naturaleza en acción. Pero si tú sabes eso, tú puedes combatir. Si un día tú encuentras en tu casa, tú encuentras ahí como unas señales ahí de que algo extraño estuvo andando por tu cocina. Si tú no le haces caso, puede llegar el momento que tú vas a tener en tu cocina toda una ciudadela de ratones. ¿Por qué? Hay que poner atención a las primeras señales. A las primeras señales. Y eso en la vida espiritual también. Cuando hay celos amargos, envidia, el uno se alegra cuando el otro sufre y sufre cuando el otro está contento. Precisamente lo contrario a lo que la palabra de Dios ordena. Les leo aquí Santiago 3, versos 14 al 16. Pero si tenéis celos amargos, celos aquí la traducción correcta es envidia. Si tenéis envidia, amarga envidia y contención en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría, la sabiduría que la persona dice que tiene, ¿verdad? No es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica, porque donde hay envidia y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Si tú eres nacido de nuevo, tú tienes que estar combatiendo esas cosas en ti. ¿Cómo? Reconociendo que cada vez que permites eso en tu vida estás pecando contra Dios. Estás pecando contra el amor, porque Dios es amor. Y a ti te está faltando amor a Dios y amor al prójimo. Eso lo tiene que, primero uno tiene que reconocer eso. Y eso, tan pronto lo reconozca, no significa que eso se va a lograr inmediatamente, no. Significa que estás iniciando un proceso. Yo no sé ni cuántos números tiene ese proceso, pero está en el 1. En 1 Corintios 12, 26, Pablo aclara algo, ¿no? De manera que si un miembro, sea un miembro del cuerpo de Cristo, padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Te ve en el caso nuestro, ¿verdad? Recibe un golpetazo en el dedo chiquito del pie. Si todo tu cuerpo no lo resiente, sí, lo siente, le duele y no quiere. Pero así debemos ser nosotros, unos con los otros, dentro del cuerpo de Cristo. Y eso debido a que el amor no tiene vida. Cuando el uno ama, estará contento cuando el dos está contento y sufrirá cuando el dos esté sufriendo. O sea, es llorar con los que lloran y reír con los que ríen. El amor, al contrario del celo y de la envidia, se alegra, se goza, se deleita con la felicidad de otros y desea que todo le vaya bien a los demás, repito, aunque a él mismo le vaya mal y se vea privado de muchas cosas. En el amor no hay envidia, sino satisfacción por lo que vemos en el otro. El amor no desea lo ajeno, se alegra con las posesiones de los otros. El amor no presume de los bienes que tiene el otro simplemente para hacer ver que es mi amigo. No. Seguimos. El amor no es jactancioso. La palabra traducida como jactancioso es de un verbo griego. Miren esa palabrita. Perpereu omai. Perpereu omai. ¿Qué significa? Mostrarse a sí mismo como fanfarrón y bravucón. La palabra jactancioso se usa en el sentido de vanidoso, presumido, pedante, fanfarrón, ostentoso. Fíjense,
El amor no es jactancioso. El amor no es ostentoso. El amor no es presumido. El amor no es fanfarrón, porque donde hay eso, ahí no hay amor. Ahora bien, ¿puede un cristiano ser presumido, ostentoso, pedante y fanfarrón? Sí, solo que yo no sé si es un cristiano o un cristino. Es decir, si es un hermano o un primo. No lo sé. Los corintios eran presumidos. ¿Por qué? Porque tenían muchos dones. Y como tenían muchos dones, se creían que ya todo estaba bien. Por otro lado, la presunción o fanfarronería en un cristiano provoca reacciones negativas en su entorno. La persona que tiene ese tipo de comportamiento usa mucho esas palabras. Yo hice, yo tengo, yo soy. Es decir, la palabra yo es usada frecuentemente por ese tipo de personas. Ahora bien, el jactarse es propio del ser humano. Nosotros disfrutamos haciendo ostentación de algo y buscando la admiración de otros. ¿Por qué? Porque buscamos nuestra gloria, buscamos el ser reconocidos y alabados. Esta es la búsqueda incansable del yo. ¿Ustedes saben por qué mucha gente se va de una iglesia? Porque la iglesia no le dio el reconocimiento que él merecía, no le hizo la venia que él esperaba que hiciera. Entonces se siente desairado, que nadie quiere aprovechar de mi sapiencia, de todo lo que yo puedo hacer, me voy. Eso se ve mucho en nuestras iglesias. Eso es jactancia. Eso no es amor. Ahora fíjense, nosotros nos jactamos de todo. Y usted va a encontrar en la vida que hay dos extremos. Por ejemplo, jactarse de saber hacer cosas, y hay también lo contrario, jactarse de no saber hacerlas. Les doy un ejemplo. Hay aquellos que se jactan de no saber cocinar nada. Yo he oído que dicen, no, yo no cocino nada, yo no sé hacer ni huevo sancochado. ¿Qué está mostrando con eso? No sé. Bueno, yo puedo pensar, pero mejor me lo reservo. Pero hay otro que se jacta, no, yo en la cocina es como un chef. Aquí, ambos pecan contra el amor, porque ambos están pecando por orgullo. Uno está pensando que diciendo eso, él está buscando una excusa, yo no sé qué busca. Yo estoy hablando de la acción, yo no puedo juzgar la motivación. Otro puede jactarse de conocer muchas cosas, mientras otro se puede jactar de no conocerlas. Aquel que dice y lo dice con mucho orgullo, yo no sé nada de lo que pasa en el mundo y no me interesa. Eso es orgullo. Porque la jactancia es orgullo. Entonces nosotros tenemos que, no esté pensando en otra persona, no porque Juancho es así, no porque el otro es así, no, piensa en ti misma. Tú tienes que pensar en ti mismo. Eres tú el que está ahora mismo recibiendo la palabra. Olvídate de lo que está a tu lado. Esa palabra es para ti. Y esa palabra antes de llegar a ti pasó por mí también. Porque si no, el que predica, si no hace eso, es un hipócrita. Se puede jactar de tener como se jactar de no tener. Por ejemplo, aquel que se jacta de comprar solo en tiendas baratas y lo dice con mucho orgullo. Yo me acuerdo que una vez yo elogié el vestido de una secretaria. Ella debería haber dicho, ok, gracias. No, enseguida me dice, lo compré en el machetazo. Yo quedé así como en medio no entendía. Hoy entiendo un poco, en aquella época no entendí nada. Otro te puede contestar, en aquella época, sí, yo lo compré en Zara Fashion, o yo lo compré en Dante. Solo los de más edad entenderán, esas eran tiendas que ya no existen. También está la jactancia de entender un poco de todo, como de no entender nada. Y aunque usted no crea, hay un presidente de un cierto país que se jactaba de nunca haber leído un libro en su vida.
tú oyes esto, dices, ups, pero bueno. El amor no es jactancioso. Examinémonos. Y yo estaba pensando en todo eso y me decía, wow, si los dones se manifestaran hoy, como en la iglesia del primer siglo, muchos se autocondenarían por la jactancia, por creerse más que los demás. Porque eso es lo que pasa cuando a veces hay muchos dones. La persona que es inmadura todavía para tener dones se cree que es muy especial a los ojos de Dios y más que los demás. Y por ser especial, ella puede hacer cosas que los demás no pueden. Porque ella sí, porque ella es especial. ¿No? Los dones tampoco no son tuyos, los dones son de Dios. Y aunque es un regalo, cada uno va a dar cuenta a Dios de cómo son los dones que Dios le dio, prestados. Y yo me pregunto, ¿será que nuestro orgullo, nuestra soberbia y jactancia es lo que impide la manifestación de Dios en nuestras iglesias? Yo dejo la pregunta en el aire. Que Dios nos ayude y que esta área tan natural y carnal en el ser humano sea reemplazada por el amor de Dios manifestado de tal manera que nosotros podamos entregar todo el reconocimiento, toda la gloria a Dios y no retener nada para nosotros mismos. En una ocasión, Pablo en esa misma carta le dice a los Corintios, 1 Corintios 4:7, ¿por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo lo bueno de Dios que tenemos nos ha sido dado por el Señor. No lo hemos logrado por nosotros mismos. ¿Dónde cabe el orgullo? Sigamos. El amor no se envanece. Mientras el jactancioso quiere que otros lo admiren, el que está envanecido piensa tan bien de él mismo que no le importa nada lo que los demás piensen de él. El envanecido está tan seguro de que él es bueno, de que él siempre está en lo cierto, de que con él todo está correcto, que no puede oír a nadie más. Y no es que no escuche, pero no hace caso. ¿Por qué? Porque él siempre está bien, él siempre está seguro, él siempre está en lo correcto, él todo lo sabe. Es el que se envanece. Al cristiano le puede pasar eso en su hogar, cuando creemos que todo lo sabemos, y puede sí, que sepamos mucho, pero no tenemos en cuenta que también nosotros pasamos por donde ellos, los de nuestros familiares cercanos, están pasando y que el Señor tuvo mucha paciencia con nosotros. Pero cuando tenemos esa actitud de que alguien nos dice y no queremos oír nada, ahí lo que está operando es el orgullo. Nosotros debemos ahí como hacer como dicen de las tripas corazón, decir, Señor, ok, voy a poner atención a lo que me dice. Y anoten lo que te están diciendo, que los que te dicen, los que viven contigo en la misma casa, los que se relacionan más tiempo contigo, y anota lo que te dicen. Y después llevas delante de Dios, mire, Señor, me dice que yo tengo eso, yo no las veo, pero si tengo, Señor, muéstrame. Y créeme, si lo tiene, el Señor te va a mostrar. Donde Él vea un corazón sincero, el Señor responde la oración. Pero a veces nuestro corazón no es sincero y ni siquiera nos damos cuenta. Ahora, cuando yo hago eso en el hogar, y también poner atención lo que dicen de ti, si es que tú sabes, tus compañeros de trabajo, todo eso sirve para que uno vaya delante del Señor. Que cuando hacemos esto que debemos hacer, no entiendan que esto significa contemporizar con el pecado, ni aceptar errores como si fueran acciones correctas. O sea, si la persona en tu casa está haciendo algo incorrecto y tú le dices y no te hace caso, ahí hay que ver dónde está la autoridad. Ya hay algo que más hay que tratarlo con más detalles, ¿no? Pero eso no significa que por quedar bien, para que haya paz, yo voy a aceptar que todo lo que la persona haga está bien. El asunto es que yo pueda llamar la atención de una persona sin
que yo esté ardiendo en ira, en enojo y ganas de matar a alguien. Cuando la persona está envanecida, por eso es importante saber que el amor no se envanece, mayormente son personas que no tienen un espíritu enseñable. Y debemos pedirle al Señor que tengamos un espíritu enseñable. ¿Qué significa eso? Que estemos dispuestos a recibir de otros, aún de los que saben menos que nosotros. Pidámosle al Señor que nos dé un espíritu enseñable. En ocasiones, el que sabe menos que uno mismo puede hablarnos verdades que aún no las habíamos visto. Eso pasa. Si Dios habló a Balaam por medio de un asna, ¿no podrá hablarnos por medio de cualquier persona? No seamos de ese tipo de creyente que cree que solo lo que él entiende de la Escritura es lo correcto y por ende no acepta correcciones, no acepta que otro le pueda enseñar algo. Otros hay que nunca hablan de sí mismos y parecen ser muy humildes, pero son muy orgullosos. ¿Qué estará debajo de este tipo de actitud? Dios lo sabe. Sigamos pidiéndole al Señor que nos muestre el mucho orgullo que hay en nosotros y seamos librados poco a poco de ese pecado tan feo, y que el lugar que ocupe el orgullo en nosotros sea reemplazado por ese amor de Cristo en nosotros, el amor de Dios, porque ese amor es el que nos envanece. El amor no hace nada indebido. En el original griego, ese indebido tiene el sentido de descortés, ordinario, rudo, grosero. La rudeza en los modales es contraria al amor. Pero también, fíjense, la tolerancia extrema es contraria también al amor. Un creyente verdaderamente santificado, yo no estoy hablando perfeccionado, no, está en el camino de santificación, que realmente ama, siempre será considerado con los sentimientos de los demás y evitará ofender a sus semejantes. Y eso llega a un punto que no es algo que la persona tenga que pensar, eso ya es parte de ella, ¿no? Y por esta razón es en el hogar donde nos daremos cuenta si amamos de veras. Numerosas personas y lamentablemente muchos cristianos son la amabilidad personificada en la calle, y en la casa el colmo de la grosería y de la patanería. Preguntémonos, ¿ofendemos a los demás y nos da igual? Si eso es así contigo, porque necesitas el amor de Dios fluyendo en tu vida. Todo lo necesitamos. Ahora alguien dice, pero ¿y qué? ¿Y si hago algo y alguien lo malinterpreta y se ofende? En casos así, cada caso es un caso, de una manera rápida. Si puedes volver a explicar lo que dijiste, hazlo. Caso contrario, si ya eso pasó, deje el asunto en manos del Señor. Porque el Señor sí sabe exactamente lo que pasa en ti, por qué actuaste o por qué dijiste tal o cual cosa. Lo importante es que delante de Dios, en lo que dependa de nosotros, mantengamos una conciencia limpia. El Señor nos mostrará si estamos equivocados siempre y cuando este sea el deseo de nuestros corazones. El amor no busca lo suyo. ¿Qué significa eso? Que el amor no busca su propio interés. Y un ejemplo de alguien que no buscó su propio interés fue el Señor Jesús. Vino a esta tierra no por Él, sino por usted y por mí. El amor que no busca lo suyo, escuchen, es el amor que cede sus derechos. El creyente que reclama sus derechos está buscando lo suyo propio. Lo contrario de buscar lo suyo es negarse a sí mismo, y esto significa renunciar al principio de vivir para uno mismo.
Es cambiar completamente la dirección de nuestro ser y de nuestra voluntad. Ya no será pensando en cómo me afecta tal cosa, sino cómo ello afectará a otros. En la vida cristiana debe haber un progresar en el porqué, en la razón por la cual hacemos las cosas. Escucha con atención. Al inicio de la vida cristiana, queremos que los demás nos hagan las cosas. Luego, todo eso toma tiempo, empezamos a hacer las cosas a los demás para que ellos las hagan con nosotros. Es decir, estamos dando, esperando recibir. El Señor sigue trabajando en nosotros y viene la etapa cuando hacemos las cosas, no para que me las retribuyan inmediatamente, sino en un futuro. Algo así como, un día él o ella se dará cuenta de todo lo que hice por su persona. Pasa el tiempo y el resultado del trato de Dios en nosotros hará que nuestra rendición al Señor se vaya perfeccionando y ahora ya no estaremos haciendo las cosas pensando si vamos a recibir o no recompensa. Y esto es así porque ahora, escuchen bien, no hacemos las cosas para uno mismo recibir, sino con el único objetivo de agradar a Dios, aun cuando no recibiéramos nada en cambio. ¿Se quedó claro? Nuestra vida, tú y yo debemos hacer, todo lo que hagamos debemos hacerlo para Dios y no esperar retribución de nadie. Si viene es ganancia, si no viene no pasó nada, porque sabemos que allá en el cielo tendremos la recompensa. Pero para esto tienes que creer que hay un cielo, tú tienes que creer que hay un Salvador que murió por ti, tú tienes que creer que Él está por venir y va a llevarse a los suyos para que reine con Él eternamente y para siempre. Así que hay mucho camino que recorrer. Ese es el camino que debemos seguir. Que todo lo que hacemos debe ser por amor al Señor y al prójimo. Este es parte del camino estrecho. Es el único camino que nos mantiene con la mirada puesta en el Señor, no en nosotros. Que Dios nos ayude y seamos valientes para anhelar y buscar que estos cambios se dejen ver en nosotros, los que somos parte de la Iglesia de Cristo. Ese último que le mencioné son los pasos para iniciar y alcanzar la etapa del amor que no busca lo suyo. Resumiendo, todo lo que hagamos debe ser en el interés del Señor, no en nuestro propio interés. Esto significa hacer lo que debo hacer, aunque no lo quiera y no me guste. Hacer lo que debo hacer, aunque no lo quiera hacer y no me guste. Nuestra única motivación debe ser agradar al Señor y a los demás, no a nosotros mismos. Ahora, ¿qué pasa? Que alguien dice, ay no, pero si yo voy a hacer y no me gusta, el Señor sabe que lo hago de mala voluntad. Si tú le dices a Él, mira Señor, no me gusta eso, no lo quiero hacer, pero como yo sé que eso es lo que tú quieres que yo haga, yo lo voy a hacer. No es negar lo que estás sintiendo, ¿no? Es admitirlo, pero delante del Señor. Y va a llegar un momento que ya eso no va a estar en ti. Lo va a poder hacer sin esa sensación de disgustos. Y si uno se pregunta, ¿cómo estamos en esta área? Yo no sé cómo están ustedes. Lo que sé es que estoy luchando y trabajando para que eso se dé cada día más en mi vida. Aún no lo he logrado al 100%, pero sigo perseverando y batallando para que ello ocurra más y más. El amor no se irrita. Algunas versiones dicen, el amor no se siente provocado. Ustedes se irritan. ¿Cuándo se irritan ustedes? La suma de nuestras irritaciones solo nos indica lo que no tenemos del amor de Cristo manifestándose en nuestras vidas. El amor no se irrita.
no es susceptible, no es grosero ni hostil, sino que en los momentos difíciles mantiene la compostura, aunque no contemporiza con el pecado. Insisto siempre en eso. Ser amable, ser cordial, no significa aceptar todo lo que la gente haga, todo lo que la gente diga. Repito, el no irritarse no significa que vaya a aplaudir las acciones, malas acciones o pecados de otros. Hay y habrá muchas cosas que no nos gusten. Sin embargo, el ver a la persona como el Señor la ve, un necesitado de Dios por quien el Señor murió, es nuestra tarea. La venganza, el pago, se lo dará el mismo Señor. ¿Nos falta mucho para manifestar el amor de Cristo? Sí, nos falta mucho. Pero lo importante es contestarnos. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Si oras por esto, si pides que el Señor haga esta obra en ti, estás avanzando. Y esta acción es grata a los ojos de Dios. El problema se da cuando al Hijo de Dios eso no le importa para nada. Y ni siquiera lo toma en cuenta. Si alguien estuviera en esa condición, simplemente examínate y cambia de dirección. El amor no guarda rencor. El amor sabe perdonar y no acumula cupones emocionales. Yo me acuerdo cuando coleccionaba cupones emocionales. Cada vez que algo sucedía, yo sacaba todo lo del pasado y lo hacía presente. O sea, en aquella época yo no sabía, como dice una canción, no podía perdonar, guardaba rencor. ¿Cómo está tu amor? ¿Aún vives según a lo que te hicieron? Cuando guardamos rencor, el amor de Dios no puede fluir en nosotros, ni de nosotros. El amor no lleva cuentas del mal que le hayan hecho. Si se dan cuenta, yo estoy pasando muy rápido por todos esos puntos, porque cada uno de esos puntos que indican lo que no es el amor, tiene mucha tela para cortar, pero estoy siendo bastante breve. El amor no se goza de la injusticia. Injusticia en ese contexto se puede traducir como injusticia en el sentido legal, injusticia en el sentido moral, injusticia de carácter, vida o acción que se manifiesta en maldad. También se puede traducir como iniquidad, injusto, malo, agravio. ¿Qué significa eso? Que el amor no se deleita, no se goza, no se alegra en maldades, ni en iniquidades, ni en inmoralidades. Cuidado con estar aceptando como normal mucha inmoralidad que vemos hoy día. Eso no es normal, eso es pecado. ¿Te ha pasado alguna vez cuando te alegraste, cuando oíste que tal o cual persona le había ido mal? El amor no se goza de la injusticia, no se alegra del infortunio ajeno, ni difunde rumores maliciosos. Jesús murió para darnos vida y para vencer el poder del pecado y de la carne en ustedes y en mí. ¿Qué haremos del amor de Jesús? El amor no es sentimentalismo. Si me siento bien, lo hago. Si me nace, lo hago. No. 1000 veces no. El amor es obediencia. ¿Estás dispuesto a obedecer? Si dices sí, estás afirmando tu disposición para obedecer a tu Señor. Jesús murió para que ustedes y yo pudiéramos amar, para que fuésemos sus discípulos. Pregunta sumamente importante que les voy a hacer ahora, que amerita respuestas muy honestas delante de Dios. ¿Qué es lo que más se ve en nosotros? ¿Qué es lo que más se ve en mí? ¿Qué es lo que se ve más en ti? ¿Amor o egoísmo? Piénsalo. Olvídese de los demás. Piensa en ti, en tu vida. ¿Qué es lo que más se ve en ti?
amor o egoísmo. Ustedes sabían que lo contrario del amor no es odio. Lo contrario del amor es egoísmo. Yo lo puedo llamar, es una palabra inventada, yoísmo. El amor da, mientras el egoísmo, yoísmo, pide. El amor cede, mientras el egoísmo, yoísmo, exige. El amor comparte, mientras el egoísmo, yoísmo, retiene. El amor ama a Dios y a su prójimo, mientras el egoísmo, yoísmo, solo se ama a sí mismo. El amor busca agradar a Dios, mientras el egoísmo, yoísmo, solo se agrada a sí mismo. El primer paso para salir del egoísmo, del yoísmo, del amor al yo, del continuo intento de salvar tu vida, el primer paso para iniciar esto, que es un proceso, es el proceso de hacer morir la carne, es que debemos reconocer nuestro yo egoísta. Nuestro yo que quiere siempre el primer lugar, nuestro yo que siempre quiere salirse con la suya, nuestro yo que no sabe amar, que se queja que los demás no aman porque él tampoco ama. Eso es reconocer. Si tú no reconoces eso, no avanzarás. Si tú no has reconocido eso, tú puedes tener 20, 30 años de decirse cristiano y no has avanzado en nada en la vida cristiana. No estás mandando ninguna moneda para los bancos celestiales. Si después que yo reconozca esa necesidad, el segundo paso es querer dejar las obras carnales. Fíjense, no es dejar todavía, es querer dejarlas, porque hay veces que no queremos dejarlas. Alguien ha dicho para ahí que cuando uno no quiere hacer algo, uno no lo hace y punto. Pero que cuando hacemos porque nos gusta. Si nos enfrentamos con esa realidad, eso es verdad. Por eso yo tengo que empezar por ahí, Señor. Yo anhelo dejar esas obras carnales de mí, pero todavía, Señor, me falta ese querer. Y yo siempre insisto, el querer y el poder lo hace Dios, pero yo tengo que desearlo, yo tengo que anhelarlo, yo tengo que quererlo. Ese es el segundo paso después que yo admito que yo tengo un yo egoísta. Si yo no reconozco eso, yo no voy a avanzar. Es sine qua non que reconozcamos que nuestro yo es egoísta y desear dejar las obras carnales. El tercer paso es pedirle al Señor que nos ayude en eso. Es lo que estamos haciendo. Y yo empiezo a actuar por obediencia. ¿Qué significa eso? Que yo hago las cosas aunque no sienta hacerlo. Te están insultando y yo estoy aquí mordiendo la lengua, pero hablando con el Señor. Señor, tú sabes que eso me provoca unas ganas de darle con 2 piedras, Señor. Pero yo me voy a callar, Señor, porque yo sé que eso es lo que a ti te agrada. Mañana pasará lo mismo, pero ya no quiere agarrar 2 piedras, solamente una. Al tercer día o a tercera vez ya ni siquiera hay piedra, pero todavía está refunfuñando. Y hasta que va a llegar un momento, la persona te está bla, 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 y tú mentalmente, ay Señor, gracias, porque tú eres el que hace la obra. Así como tú hiciste en mí, Señor, hazlo en esa persona. Bendícelo, Señor, bendícelo. Si no es salvo, bendícelo, Señor, que encuentre la salvación en ti. Y si es salvo, Señor, que pueda entender eso. Padre, que así como tú me hiciste entender, que tú lo hagas con él. Las cosas cambian. Y después que tú llegues a hacer eso, caramba, tú solo te va a quedar postrarse y darle gracias a Dios, porque tú vas a reconocer que tú no pudiste hacer eso y que el que hizo eso en ti fue Dios, por su gracia, por su misericordia, su poder. Y ese es el Dios que nosotros tenemos, ese Dios que hace las cosas más allá de lo que pedimos o entendemos, si de verdad vamos a Él con un corazón sincero. Y después de eso viene el gozo en el corazón, el gozo ese que solamente Dios lo puede poner. Y yo les dejo
con ese final, que nuestra meta sea tener un corazón que rebose de amor hacia el Señor y hacia los que nos rodean, y que nuestro egoísmo impide ese fluir. Y cierro con las palabras del Señor Jesús: ámense los unos a los otros, como yo os he amado, que también ustedes se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos a los otros. Cúmplase, Señor, tu palabra en cada uno de nosotros. En nombre de Jesús. Amén.